Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. España ha cambiado mucho en estos 3 últimos años. El mes de marzo de 2020 fue un antes y un después para nuestro país, que aunque veía cómo un virus contagiaba a millones de personas en Asia y comenzaba a hacerlo en países vecinos como Italia, hacía caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Soy Belén Montes y hoy en el debate, memoria de marzo de 2020, cuando el gobierno negaba la realidad. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El primer contagio de coronavirus tuvo lugar el 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, aunque no fue hasta casi 2 meses después, el 30 de enero de 2020, cuando ya se declaró oficialmente la pandemia mundial. Del origen real aún no hay datos claros. Unos decían que el virus se había filtrado de un laboratorio de Wuhan, otros que era por comer murciélagos o incluso a raíz de otro animal, el pangolín. Muchas teorías se pusieron sobre la mesa sin llegar a confiar en alguna al 100%. Lo único real era el número de muertes que comenzaba a contarse por miles y que puso en alerta a todo el planeta. El mes de marzo de 2020 fue un momento clave en España. Comenzamos a familiarizarnos con un doctor epidemiólogo, Fernando Simón, que diariamente informaba de la situación en la que se encontraba el virus en nuestro país. En febrero, con 2 infectados en España, seguía diciendo que no iba a haber más casos y que jamás había habido transmisión del virus. A finales de ese mismo mes, con ya 50 infectados, llegó a decir que no había motivo para cancelar grandes eventos. Incluso el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostraba sorprendido ante la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona. Respeto todas las decisiones que se puedan tomar, no conocemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, el respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Mire, yo no voy a entrar en ningún tipo de especulación. Yo lo que les digo es que nuestro objetivo único es garantizar la salud de todos los ciudadanos de Barcelona, de Cataluña y de España. A fecha de hoy, las medidas que hemos tomado son las que nos aconsejan los expertos y las que, conforme a la evidencia disponible, creemos que tenemos que tomar para proteger la salud pública de todos los ciudadanos de España. Estamos haciendo las cosas que hay que hacer y están dando un resultado conforme a lo que se está viendo. 2 únicos casos de contagio que no se han producido en España y unos compatriotas que finalizan hoy su periodo de cuarentena. El Mobile se suspendió, el macroevento mundial en el que Asia, que es siempre el país que más representantes envía, se cae y por consiguiente, como si de una torre de naipes se tratara, el resto de países. Aún así, y viendo lo que ocurría en el resto del mundo, España se mostraba sorprendida ante la suspensión de este evento. Esto ocurría a finales de febrero. Tan solo una semana después, el 3 de marzo, la idea era otra. Aconsejaba que los eventos multitudinarios deportivos fueran a puerta cerrada. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Las zonas de riesgo que declaraba Salvador Illa eran principalmente las de Italia, donde el número de contagios y muertes se disparaba. Ese era el consejo del gobierno, mientras que otro tipo de eventos multitudinarios, como el resto de partidos de la Liga Nacional de baloncesto, la manifestación del 8M o el Palacio de Vistalegre, que se llenó con el macroevento de Vox, siguieron adelante. Que bueno, ya hemos empezado con algunas indicaciones, pidiendo también que se produzcan los menos movimientos posibles de las zonas donde hay más foco, también algunas medidas de atención a los aeropuertos y vamos a ver si tomamos alguna otra medida. Aunque es difícil calcular si esos eventos tuvieron algo que ver con el aumento de contagios y desde la Organización Mundial de la Salud pedían prudencia y desde el propio gobierno también, no se entiende por qué no se puso fin antes. El mes de marzo fue el peor para España. Llegó el cierre total y la declaración del estado de alarma, el primero, inconstitucional por cierto, el 14 de marzo, desde las 12 de la noche de ese día hasta el 21 de junio de ese mismo año. 14 de marzo, mes y medio después de que Estados Unidos prohibiera la entrada a todo viajero que llegara desde China.
mes y medio antes que España ya estaban tomando medidas, pero en marzo aún había quien defendía que no había nada que temer. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos. Las investigaciones son muy importantes para poder valorar si existe o no esa transmisión comunitaria no controlada. Por desgracia, el tiempo y los datos acabaron dando la razón a la pandemia mundial y ante el gran drama consiguiente de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a decretar el estado de alarma. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. Menos de una semana después de que se celebrara en España tanto manifestaciones multitudinarias como el 8M y una gran cantidad de eventos deportivos y congresos políticos como el de Vox en Vistalegre, y tras afirmar que no había problemas en desarrollarlos, la situación se descontroló. No fue una situación fácil para nadie. El estado de alarma declarado por el Gobierno nos obligó a quedarnos en casa y a salir lo justo y necesario para comprar. No había mascarillas ni guantes protectores y la economía comenzó a resentirse. Salvo para entonces la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad. En todo caso, si atendemos a experiencias similares en el pasado, los impactos previstos serían transitorios, es decir, que todo el mundo lo que ve es un posible impacto a corto plazo y una recuperación económica en los próximos trimestres. De minimizar la pandemia y la crisis económica, un 4 de marzo de 2020 acabamos sufriendo la mayor caída del PIB de la Unión Europea y nos convertimos además en líderes mundiales en contagio de sanitarios en la primera ola, al no disponer de los famosos EPIs, esos trajes que hubieran salvado vidas. Las cifras de contagio se comunicaban mal y tras meses de espera y mucha investigación por parte de los científicos de todo el mundo, llegaron las vacunas y después olas y olas de nuevos contagios y variantes de la COVID-19 que aún sigue evolucionando. La pandemia mundial que hace 3 años nos cambió la vida dejó a su paso millones de muertos y familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos. De hecho, la cifra real aún se desconoce y me temo que jamás lo podremos llegar a saber porque nunca se hizo la prometida auditoría sobre la actuación del Gobierno ante la pandemia. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.